En la clase anterior, que fue hace como 3 semanas casi, ¿verdad? Espero que no se hayan olvidado, hablábamos acerca de Mendel y lo que descubrió, ¿verdad? Y cuáles son en general las aplicaciones que presenta. Pero en realidad las predicciones mendelianas de la herencia de caracteres son afectadas por tantas cosas que en realidad muy pocos genes cumplen con la predicción correcta que Mendel determinó o descubrió, ¿ya? Por lo que existen una enorme cantidad de formas en las cuales los genes o los caracteres son modelados, ¿ya? O influenciados desde el ambiente hasta otros genes que generan esa distorsión. Un ejemplo de los más antiguos que se conoce es lo que descubrió Huntington, ¿ya? Un médico que se dedicó a analizar una enfermedad que se le conocía como, en ese tiempo se decía oracoria, se le decía el baile de San Vito en términos generales, y después quedó con el nombre del personaje que la analizó en detalle, ¿okay? Una de las cosas curiosas que Huntington encontró de esta enfermedad es que se manifestaba una progresión en los descendientes. Es decir, encontró de que si una persona manifestaba la enfermedad y empezaba a desarrollar la enfermedad, por ejemplo, a los 60 años, ¿ya? Los hijos que heredasen la enfermedad ya no le iban a manifestar a los 60, sino que le iban a manifestar antes, ¿ya? A los 40 años. Y si esos hijos tenían hijos, esos hijos iban a empezar a manifestar a los 20 años o antes, ¿okay? Y además, cada vez en la descendencia, los síntomas se hacían más graves, ¿ya? A ese fenómeno se le ha denominado anticipación, ¿okay? Y claramente manifiesta una distorsión de lo que es el fenotipo clásico que uno considera comúnmente. Otro ejemplo que distorsiona los parámetros o postulados mendelianos es cómo se genera la pigmentación de diversos sistemas celulares. En este caso, como modelo está el ojo de la mosca, ¿ya? En donde claramente es imposible de que responda a un solo gen con herencia mendeliana, ¿ya? Aquí tenemos genes que están ligados a cromosomas sexuales, genes autosómicos con dominancia, predominancia y un montón de otros parámetros diferenciados, ¿okay? Entonces, en base a eso se quiso determinar cuándo realmente un gen o un carácter respondía a la herencia mendeliana estricta, ¿ya? Y para eso se encontró de que debiera el carácter para cumplir exactamente las proporciones mendelianas esperadas en la descendencia, debiera cumplir al menos estas condiciones que están indicadas acá, ¿ya? Ser codificado por un solo gen, tener una relación de dominancia completa, que el organismo sea diploide de reproducción sexual, que los genes estén en diferentes cromosomas y que la alteración alélica no sea grave, ¿ya? Uno de los postulados que presentó Mendel en su trabajo es que cada carácter estaba codificado por un gen, ¿ya? Y nosotros sabemos ahora que la mayoría de procesos no son así, ¿okay? Piensen ustedes en cualquier ruta metabólica, ¿ya? En una ruta metabólica participan montones de enzimas. Muchas de las enzimas de esa ruta, además, son multiméricas, es decir, tienen más de una subunidad, y eso ya significa genes diferenciados. Entonces ya tenemos que no es un solo gen el involucrado en el proceso, ¿ya? Existen eventos complejos, como por ejemplo, no sé, la inteligencia, o la velocidad, o la estatura, ¿ya? Que de ningún modo van a estar determinados por un único gen. Entonces, con esto ya empezamos a descartar montones de características de un ser humano como características que puedan seguir
los patrones que Mendel determinó. ¿Ya? Otra de las cosas que son necesarias para que se cumpla la predicción mendeliana es que debe haber una dominancia completa entre alelos. ¿Okay? Y la dominancia completa solamente se da cuando existe el fenómeno de haplosuficiencia. La haplosuficiencia se refiere a que basta una sola de las copias para producir la cantidad de proteína necesaria para un funcionamiento normal. ¿Ya? En la mayoría de los genes que heredamos de nuestros padres, vamos a tener que las dos copias son capaces de expresarse y manifestar una cantidad funcional de proteína. En gran parte de los casos, se puede dar de que la cantidad total de proteína es la que se necesita para un funcionamiento correcto. Y si se reduce la cantidad de proteína a la mitad, porque uno de los genes está dañado, esto no va a alcanzar y se va a generar algún tipo de deficiencia. ¿Okay? En la mayoría de los casos se da eso. Y eso ya no sería haplosuficiencia. ¿Okay? Eso ya no sería haplosuficiencia. Solamente en algunos pocos casos se ha encontrado de que con la expresión de uno solo de los alelos se consigue la cantidad suficiente para un funcionamiento correcto. ¿Ya? Entonces, con eso también descartamos montones de genes de la herencia mendeliana. Dime. Profe, no entendí algo. ¿Solamente los homocigotos son haplosuficientes? No. Tú puedes tener un gen que tiene dos alelos similares, ¿ya? Dos variantes enzimáticas, Ya. pero las dos funcionan más o menos bien, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que esta sea un poquito mejor que esta, y esta con respecto a esta funciona al 95%, pero eso igual le sirve a la célula, ¿ya? Entonces, puede ser que tus alelos no sean iguales, pero aún así producir proteínas que sí funcionan para la célula, ¿ya? Y el total de funcionamiento de todas las proteínas sumadas te da un rol celular. Y si tú bajas a la mitad la cantidad de proteína, ya no te alcanza para funcionar bien. Y se genera alguna enfermedad. ¿Ok? Eso es haploinsuficiencia, que se da en muchos de los casos. Solo en pocos casos te da lo mismo tener un gen funcional o dos genes funcionales. ¿Ya? Solamente en algunos grupos enzimáticos se puede dar ese caso, donde la cantidad de enzima es más que suficiente para procesar el sustrato que la célula va generando. ¿Ya? Otra de las cosas que son necesarias para que se cumplan las proporciones mendelianas es que el organismo que estamos estudiando debe ser diploide y debe ser sexuado. ¿Ya? Existen una gran cantidad de organismos, sobre todo lo que son plantas de cultivo, ¿ya? Y algunos animales también, que no son exactamente diploides. ¿Okay? En humanos, la normalidad es la diploidía, ¿ya? Con algunas alteraciones a veces, pero es diploidía. Con lo cual, como son inviables, diploides u otras formas, no se encuentran en la naturaleza detalles de ese tipo como para analizar en humanos, ¿ya? Pero por ejemplo en plantas hay de estos tipos y ahí ya no se cumple ninguna proporción mendeliana, ¿ya? Tampoco se puede hacer análisis de Mendel en bacterias, porque tienen un solo cromosoma que tampoco se puede servir y tampoco tienen reproducción sexual además, ¿ya? Otra de las cosas que también es importante es que no exista ligamiento, ¿ya? Vamos a ver después con más detalle. Pero en general, cuando tenemos dos genes que están ubicados cerca en un mismo cromosoma, tienen una frecuencia de recombinación menor, se separan menos y en general se segregan conjuntamente, ¿ya? Ese fenómeno también altera la proporción mendeliana, específicamente lo que es la segunda ley, ¿ya? Que es la segregación independiente. Y una de las últimas cosas que es importante para que se cumpla la proporción mendeliana es que si se genera un alelo nuevo, no debe ser grave, no debe ser letal, porque si no, no aparecerían descendientes con los cuales poder analizar la proporción. Entonces, toda esta sumatoria de cosas hacen que en realidad, en los seres humanos, por ejemplo,
de los 23.000 genes que tenemos, menos de 50 cumplen las leyes mendelianas, las proporciones mendelianas, ¿ya? Y la mayoría son o caen dentro de lo que se conoce como las excepciones mendelianas o los fenómenos de interacción entre genes. Aquí hay un listado de las diferentes interacciones que vamos a revisar. Ya vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy día. Dos de las interacciones más frecuentes o comunes que se dan son la dominancia incompleta y la codominancia, que también son las más conocidas. Imagino que algunos de ustedes deben haberlas visto en algún momento, ¿ya? La dominancia incompleta es cuando el fenotipo de los heterocigotos no se parece a uno de los dos, sino que más bien es el resultado o una mezcla entre ambos parentales, ¿ya? Imaginen este caso, para el caso de la coloración. Imagínense que esta flor, ¿ya?, tiene un gen, bueno, las flores tienen un gen para coloración, para una enzima que produce un pigmento que le da la tonalidad roja. En este caso, esta planta tiene los dos genes dañados, de modo de que no produce ninguna enzima que produzca pigmento, y por eso se queda blanca. ¿Okay? Esta otra planta tiene los dos genes correctos, de modo que produce una cantidad de enzima que le produce pigmento y le da tonalidad roja. Cuando generamos un híbrido, este va a recibir un gen normal y un gen dañado, pero la cantidad de proteína que produce no alcanza a producir la cantidad de pigmento como el de allá, y por lo tanto queda menos pigmentado. Eso sería una dominancia incompleta. ¿Se entiende, cierto? Es una mezcla entre ambas características, porque no alcanza con uno solo de los genes para manifestar el genotipo completo de la normalidad, ¿verdad? Hay hartos casos. En algunos casos los intermedios no se parecen tanto a un intermediario, ¿no?, como este caso de acá, pero se da mucho en lo que son pigmentaciones o algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de humanos, en la coagulación, si no me equivoco, son como 14 factores los que participan. Hay un factor, que es el factor 5, que puede tener una mutación, ¿ya? Hay una variante de este factor que se conoce como la variante 5 de tipo Leiden, ¿okay? Lo que ocurre es que en esta variante, este factor no puede ser degradado correctamente, ¿ya? Entonces, existe una persistencia de coágulos, ¿ya? Entonces, una persona que sea homocigota para el factor B Leiden, va a ser una persona que probablemente va a morir antes de los 10 años por algún tipo de coágulo, trombosis cerebral o en otra parte de su cuerpo, ¿ya? Una persona que sea heterocigota también tiene una predisposición aumentada a generar coágulos, ¿ya? Pero su sobrevivencia puede llegar a ser mayor, ¿okay? Porque el heterocigoto, si bien tiene una predisposición aumentada, no es tanto como el homocigoto, ¿ya? Estos son algunos ejemplos. Este es otro ejemplo en humanos, ¿ya?, de dominancia incompleta. La hipercolesterolemia. Cuando existe una predisposición a producir o almacenar o a conservar sin degradar más colesterol de lo que de lo normal, ¿okay? Aquí pueden ver ustedes los tres niveles de colesterol en una persona sin la predisposición, en un heterocigoto y en un homocigoto dominante, ¿ya? Pueden ver que hay variaciones, ¿okay? Pero estos son mucho más, estos que están acá, y estos son valores intermedios entre la normalidad y el completamente homocigoto recesivo, ¿okay? Esos son dominancia incompleta. La codominancia, por su parte, es un proceso en el cual en algunas partes del cuerpo predomina o se manifiesta un alelo y en otras partes otro alelo, ¿ya? Como se muestra acá, un híbrido. En estas regiones se ha expresado el alelo que da tonalidad roja
y en este el alelo que da tonalidad blanca. ¿Okay? ¿Por qué ocurre esto? Se da por mecanismos a veces de incompatibilidad de alelos, ¿ya? Aparentemente en algunos casos no se requiere el funcionamiento de los dos alelos, sino que uno de los alelos durante la etapa embrionaria pasa a inactivarse, ¿ya? O en algún momento del desarrollo pasa a inactivarse y solamente se expresa el otro. Y aparentemente ese proceso de inactivación es aleatorio, ¿ya? Y tiene que ver con la posición en el genoma, en el núcleo celular, cómo está ubicado. Y de acuerdo a eso queda un individuo que de manera azarosa en algunas zonas expresa un alelo y en otras zonas expresa otro alelo, ¿ya? En el caso de los humanos, podemos encontrar algunos, vamos a ver después algunos ejemplos más, pero el grado de curvas en la estructura de la queratina, que genera el pelo rizo, ondulado, más o menos, también es una de las formas en que puede generarse una dominancia intermedia, ¿ya? En los grupos sanguíneos también existe una dominancia incompleta en el caso del factor de los grupos MN, ¿okay? En donde si tiene 2M será de este grupo, si tiene 2N de este, y este es el heterocigoto, ¿ya? Son algunas de las formas de dominancia que se conocen, ¿okay? La psoriasis también es una enfermedad que se manifiesta como parches en la piel, no se manifiesta en toda la piel. Entonces, en algunas zonas se manifiesta el alelo que determina la psoriasis y en otras zonas no. Ahí depende también de la persona, de otros factores que puedan manifestarse o no. También se relaciona con el estrés y otras cosas, ¿ya? Una cosa que es importante recalcar para que no se confundan es que el nivel del análisis que uno realice de una anomalía puede indicar diferentes grados de relación entre genes, ¿ya? Pongamos como ejemplo la hemoglobina S, ¿ya? La hemoglobina de adultos es la hemoglobina A, ¿okay? Esa es la hemoglobina normal, la que forma el mayor porcentaje de hemoglobina de un adulto. Y existe una variante que se conoce como hemoglobina S, que es una de las formas mutadas de la cadena beta, que en caso de estar en homocigosis condiciona que la persona sufra anemia. Eso es lo que produce la anemia falciforme, ¿okay? Pero dependiendo del nivel que uno analice, podemos encontrar diferentes tipos de relaciones, ¿okay? Por ejemplo, imaginemos que analizamos este caso a nivel de la anemia, ¿ya? Esta persona, que es homocigoto AA, que podemos llamarle de cierta forma dominante en este caso, es equivalente a esta persona que es heterocigota, ¿okay? Es decir, estas personas no van a sufrir de anemia y esta persona sí va a sufrir de anemia. Como estas dos personas no sufren de anemia y esta sí, yo podría considerar que este es un caso de dominancia completa, porque el heterocigoto es equivalente al homocigoto, ¿okay? Pero si yo lo analizo a nivel celular, ¿okay? Yo voy a encontrar que en una persona heterocigota existen células que son redondeadas, normales, y existen células con la típica forma de la enfermedad. Entonces, yo encuentro que en algunas células se presentan un fenotipo y otras presentan un fenotipo diferente. Yo podría decir, un alelo está dominando acá y otro alelo está dominando acá. Y eso es codominancia, ¿ya? Codominancia. Pero si yo analizo a nivel molecular, yo voy a encontrar que en este glóbulo hay hemoglobina A y hemoglobina S. Y en este también. En este están los dos tipos de alelos expresándose.
Y eso sería, si tengo las dos cosas mezcladas, dominancia completa. ¿Ok? Entonces, yo analicé esto y me salió dominancia completa. Aquí me salió codominancia, aquí me salió dominancia incompleta. Para evitarse todo este enrollo, ¿ya?, que se genera cuando uno analiza diferentes niveles, normalmente en genética se prioriza el análisis de una característica para determinar cuál es la relación entre genes a nivel de fenotipo completo, ¿ya?, a nivel de todo el individuo, no a nivel celular y molecular, ¿ya?, para evitarse este tipo de análisis que uno podría encontrar y podría llegar a confundir. ¿Se entienden las diferencias, más o menos? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en general, cuando uno analice, vamos a ver el fenotipo o la enfermedad completa, mayoritaria, que implica todo el individuo, y no a nivel celular ni molecular. ¿Ya? Otra de las alteraciones que complican la genética mendeliana es el fenómeno de la sobredominancia. ¿Ya? La sobredominancia es bastante conocida hace mucho tiempo atrás y se aplica bastante en lo que son cultivos. ¿Ya? No sé si alguien tiene conocimiento de algo de cultivos, pero una de las cosas familiares o algo, bueno, ya imaginen qué cultivos están hablando. Por ejemplo, los productores de maíz o de algunas otras, de algunos tipos de especies de cultivo, se quejan, por ejemplo, de que les venden semilla que solo sirve para un año, ¿ya? Y la razón de ello es que en los semilleros se generan plantas que son de línea pura y que luego se hibridan, ¿ok? Entonces, lo que se le da es el híbrido porque el híbrido tiene mayor rendimiento. ¿Okay? Entonces, si el productor guarda ese híbrido, que sería un F1, para el siguiente año, en la siguiente generación le va a aparecer un F2. Y en la F2 le va a aparecer la mitad de híbridos, pero la mitad van a ser homocigotos recesivos, la otra mitad homocigotos dominantes, que tienen menor rendimiento que el original. ¿Okay? ¿Por qué razón se genera el vigor híbrido, o heterosis también se llama eso? Porque hay muchos procesos en lo que es importante que los dos alelos no sean iguales, porque funcionan mejor siendo los alelos ligeramente diferentes. El caso que les puede hacer entender mejor es el caso de la resistencia a enfermedades. ¿Okay? Si una persona tiene un sistema inmune muy homogéneo, tiene menor resistencia en términos generales. Mientras más variado sea su sistema inmune, mayor posibilidades de responder a diferentes patógenos. ¿Okay? Entonces, la sobredominancia está referida al hecho de que los heterocigotos suelen tener mejores capacidades o ciertas ventajas en el ambiente comparado con los homocigotos. ¿Ya? A eso se refiere la sobredominancia. Un caso del que justo mencionabas hace un ratito, el caso de la anemia falciforme, ¿ya? De la hemoglobina S. Las personas que son homocigotos, hemos dicho que sufrían de anemia, ¿ok? Las personas que son heterocigotos o tienen una resistencia a la malaria, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una dualidad. El homocigoto que tiene los genes de hemoglobina normales no le va a dar anemia, pero si le da malaria se muere. Por lo menos tiene un 40% de posibilidad de que se muera. ¿Okay? La persona que es homocigota SS no le va a dar malaria, pero le va a dar anemia y también puede morirse. Pero el que es heterocigoto no le va a dar ni anemia ni malaria. Entonces tiene una ventaja con respecto a los dos homocigotos. ¿Ya? Otra de las cosas que complica, y esto complica muchísimo el análisis mendeliano de los fenómenos, es el hecho de que en realidad
existe el fenómeno de multialelismo, ¿ya? Esto lo hemos conversado en otra clase anterior, cuando hablamos de polimorfismos, que eran las variantes normales dentro de un gen, ¿ya? Así como existen variantes normales, también pueden existir variantes anormales. Entonces, si nosotros analizamos una población X para una determinada región génica, van a haber variantes mutacionales que pueden ser funcionales, pero dentro de lo que son funcionales hay pequeñas diferencias, ¿ok? Entonces, eso significa que si ustedes tienen, no sé, para un gen cualquiera, dos alelos normales, no necesariamente significa que son homocigotos para ese alelo, porque pueden ser dos alelos diferentes, pero funcionales los dos, ¿ok? Y entonces, en términos generales, es complicado, o es en una población grande, encontrarse que los alelos puedan repetirse con cierta frecuencia, ¿ya? Eso es por el tema del alelismo múltiple. Y eso va a generar que en términos de población uno pueda encontrar una enorme cantidad de variantes pequeñas, ¿okay? El tema de la herencia del color de los ojos, uno suele simplificarlo a que hay un gen que codifica dependiendo de una forma para café y una forma para azul o celeste, ¿ya? Pero en realidad ese gen, que es el OCA2, tiene un montón de variantes, ¿ya? Y esas variantes, aquí hay algunos ejemplos de las variantes que pueden generarse por mutaciones en ese gen, ¿ya? Bueno, fíjense en todas las formas diferenciadas. Es cierto, podemos agruparlos, ya estos que están acá son azules, los otros son café, pero son variantes de cada coloración, ¿okay? Entonces, en base a eso uno puede encontrarse de que en realidad, si una persona hereda un color de ojos celeste, puede ser que tenga este alelo, o puede ser que sea este alelo, o este otro alelo, etc. Lo mismo da para café. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué se produce la Sí, alelismo? sí. Viene a ser equivalente ¿Cómo se produce? genético, ¿ya? Bueno, ¿Qué se y convierte? así como se ve para un fenómeno que no afecta tanto, también tenemos para enfermedades, ¿ya? En la actualidad, y eso seguramente lo van a ir viendo después en cursos más adelante, al final del curso debemos hablar algo acerca de eso. Como existe el tema de enfermedades en donde diversos sitios pueden generar la misma o parecida enfermedad, es importante el conocimiento de las diferencias en el funcionamiento de la proteína para poder generar una respuesta médica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Imagínense, este es un gen, en este caso es un receptor de andrógenos, ¿ya? Si genera una mutación en este receptor de andrógenos, el individuo no va a desarrollar adecuadamente su masculinidad. En este caso afecta más a los hombres porque es de andrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Tiene diferentes exones, y las fallas pueden deberse a diferentes razones, ¿ok? Hay diferentes tipos, ¿dónde está indicado? Hay diferentes tipos de zonas que pueden verse afectadas. Una zona de interacción directa con el andrógeno, una zona de dimerización. Entonces, la proteína puede verse afectada de diferentes formas y al final el resultado es que no responde bien. Pero la respuesta médica tiene que ser diferente dependiendo de cómo está afectada esa proteína. Si está afectada la dimerización, se podría buscar algo que solucione la dimerización. Si está afectada la unión con el ligando, que sería la hormona, tiene que solucionarse de otra manera, ¿ok? Se puede generar un andrógeno artificial que se acople. Entonces, eso es importante en términos ya de medicina personalizada, ¿ya? Cuando uno determina exactamente cuál es el tipo de alelo que está presente en una manifestada enfermedad. Asociado a lo que hemos hablado, hay varios otros tipos de formas alélicas que podemos mencionar, ¿ya? Por ejemplo, los alelos silentes podrían estar dentro del mismo grupo de los polimórficos.
Porque son alelos que no manifiestan un genotipo detectable de diferencia. ¿Okay? Que la variación es tan pequeña que no puede ser apreciable en términos generales. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que hay una variación en el gen de coloración de ojos y cambia una tonalidad más ligera, más leve o un poquito más oscura, que no se nota tanta la diferencia. O una enzima que funciona en un porcentaje ligeramente menor. ¿Okay? Salvo que la persona llegue a un punto de estrés con esa enzima para que se manifieste una enfermedad. Entonces, esos alelos silentes son en general alelos que son mutados, pero que la mutación no es importante en el funcionamiento. ¿Ya? Es decir, serían parte de los polimórficos. Los hipomórficos son alelos que funcionan menos eficiente de lo normal. ¿Ya? Y dependiendo de las condiciones ambientales, podrían manifestarse o no. ¿Okay? Imaginen esto, una enzima de la glicólisis que por mutación se hace termosensible. ¿Ya? Es decir, bajo condiciones normales, en que la persona está a 37 grados y medio, no tiene ningún problema. Pero la persona le da fiebre y esa enzima se naturaliza. ¿Okay? Ahí sería un problema. ¿Okay? Entonces son alelos, los alelos hipomórficos son alelos que funcionan menos, pero normalmente bajo ciertas condiciones. O por ejemplo, una enzima que se hace más sensible al daño oxidativo. ¿Ya? Entonces la persona, si se estresa, se desencadena una enfermedad. Mientras no se estrese, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esos son alelos que tienen una función reducida, que pueden estar funcionando normal y que por alguna razón pueden activarse o desactivarse y funcionar menos eficientemente. ¿Ya? Y los alelos nulos son cuando la mutación sí es importante. ¿Ya? Y estos manifiestan una pérdida de función. Cuando hablamos de pérdida de función, no significa de que funcionen a cero, sino que los niveles de funcionamiento bajan tanto que sí se hacen importantes. ¿Ya? Puede ser de que baje el 10%, pero eso ya no le alcanza a la célula para su funcionamiento normal. ¿Ya? Así que no siempre cuando uno habla de alelos nulos se refiere a que dejaron completamente de funcionar, sino que puede ser que bajaron tanto que ya no es suficiente para una manifestación normal del fenotipo. Otra cosa, y que también la mencionaba al inicio, es la necesidad, para que se cumpla la proporción mendeliana, la necesidad de que los alelos no sean letales. ¿Ya? Porque cuando existen alelos letales, como son letales, bueno, aquí hago una diferenciación. También he notado en la prueba de que algunas han confundido el término letal con deleterio. ¿Ya? En rigor, cuando uno habla de una característica letal, el individuo no llega a nacer. ¿Ya? Y deleterio es cuando tiene algún tipo de daño, pero sí tiene fenotipo. ¿Okay? Entonces, en general, los que se consideran alelos letales o fenotipos letales no alcanzan a tener un fenotipo que uno pueda analizar, porque no llegan a nacer. No pueden ser analizados porque no cumplen el ciclo embrionario. ¿Okay? En cambio, deleterio sí llegan a nacer, tienen un fenotipo, se los puede analizar, sus características, aunque se mueran a las 2 semanas, a los 2 meses, etc. ¿Okay? Los alelos letales se consideran en los libros como dominantes o recesivos. ¿Ya? Esto no es exactamente no tiene la misma acepción que un gen dominante o recesivo. Pero más o menos la explicación es la siguiente. Un alelo letal dominante necesariamente se ha generado por una mutación nueva. ¿Okay? Porque si es dominante, su padre no pudo haber vivido. ¿Okay? No pudo, o sea, un individuo adulto no puede tener un alelo letal dominante, porque por algo es letal dominante, no llegó a nacer. ¿Okay? Entonces, en un embrión puede generarse una mutación, en un gameto puede generarse una mutación, y esa mutación va a condicionar de que el individuo se muera en su etapa embrionaria. ¿Okay?
En el caso de los recesivos, de los que se conocen como recesivos, en realidad son alelos que sí manifiestan un cambio en el fenotipo. Por eso que también se los conoce como parcialmente dominantes. Porque si se encuentran en heterocigosis, manifiestan un fenotipo diferente al normal. Pero si se encuentran en homocigosis, ahí son letales. ¿Ya? Entonces, en general, los que son recesivos, no es que en heterocigosis sean normales los individuos, sino que en realidad los heterocigotos tienen una enfermedad y los homocigotos no llegan a nacer. ¿Ya? Un ejemplo son estas ratas. ¿Ya? Y hay más ejemplos. Se llama este fenotipo agouti, ¿ya? En donde estos son heterocigotos, estos son homocigotos normales, y no existen homocigotos recesivos, ¿ya? Porque se abortan temprano en el desarrollo. Otros ejemplos son estos son los gatos de Manx. Unos marineros ingleses dejaron en una isla, bueno, no dejaron, se les escaparon los gatos. Cuando regresaron como 80 años después, encontraron que había algunos gatos sin cola. ¿Ya? Cuando hicieron el estudio del genotipo, se encontraron que estos eran heterocigotos para un gen importante. Por cierto, obviamente que todos los alelos letales son de genes importantes. Tan importantes que si tienen una mutación, no llegan a ser. En este caso, el gen es un gen que controla el desarrollo de la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, en los heterocigotos no se completa el desarrollo de la columna vertebral en la zona de la cola. En los homocigotos recesivos ni siquiera se completa la columna hasta por acá. Por eso es que no pueden desarrollarse más y se abortan. ¿Ya? Esto que está acá es un fenotipo en gallinas, son gallinas con patas cortas. ¿Ya? Aquí se ve, las patas y las alas son más cortas de lo normal, ¿ya? Se compara con el usuario. Se llama el fenotipo Creeper. ¿Ya? Y también son heterocigotos que tienen que ver con el desarrollo de tejidos conectivos, cartilaginosos y óseos. ¿Okay? En humanos, me he perdido la foto de humanos, pero igual la conocen, la condroplasia, ¿cierto? El enanismo, la forma más clásica de enanismo que existe en humanos. En la acondroplasia, todos los individuos acondroplásicos son heterocigotos. ¿Okay? Y siendo heterocigotos, normalmente en su descendencia tienen una proporción 1 a 1 de hijos con la enfermedad o sin la enfermedad. ¿Ah? El recesivo. Sí, si dos personas acondroplásicas tienen descendencia, un cuarto de su descendencia no van a nacer. ¿Ya? Eso está acá. Mira, si tú tienes dos individuos que sean acondroplásicos, necesariamente los dos van a ser heterocigotos. ¿Ya? Y como son heterocigotos, van a producir homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos. ¿Ya? Los que sean homocigotos dominantes no van a llegar a nacer. Pueden ser concebidos, pero no van a desarrollarse, porque el gen es un gen importante en el desarrollo de estructuras óseas. Como no se desarrolla, se aborta el embrión. ¿Ya? Los que sean heterocigotos serán acondroplásicos, y los que son recesivos los dos serán normales. ¿Ya? Entonces, aquí vemos por qué no cumple la proporción mendeliana. Porque la proporción va a ser 2 a 1, porque este no va a contar, porque no van a nacer. Los que no nacen no se cuentan en la población. ¿Ya? Los que son letales, los que no nacen no cuentan. Entonces, la proporción no es 3 a 1 ni 1, 2, 1, sino solamente 2 a 1. ¿Ya? Otra cosa, bueno, hasta ahora hemos estado viendo alelos de un mismo gen, ¿okay? A partir de aquí empezamos ya a ver que a veces hay más genes involucrados en un mismo carácter, como el fenómeno
El fenómeno de complementación, se da cuando surge del apareamiento, de la descendencia de dos individuos que previamente han sido mutantes. ¿Ya? Imaginemos de que en una especie tiene, porque estamos hablando de plantas en este caso, tiene una flor azul. ¿Ya? Una línea celular o algunos descendientes tienen una mutación. Para dar la coloración azul existen dos genes que producen dos enzimas. ¿Ya? Hay una molécula que no tiene color y esa molécula que tiene color es metabolizada por una enzima, produce una molécula de color rosado. Y después hay una segunda enzima que toma esta molécula y la transforma en otra molécula de color azul. Y así se genera el color azul de la planta. ¿Ok? Si una... lo que sea. Si una... imagínense de que sufre un individuo una mutación. ¿Ya? Si sufre una mutación en este gen, las plantas van a ser rosadas. ¿Ok? Si otro individuo diferente sufre una mutación aquí, pero este gen es normal, no importa este gen, porque no va a pasar a rosado y da lo mismo que tenga la enzima para azul. ¿Ok? Entonces se va a quedar blanco. Entonces, si tenemos individuos, si tenemos un individuo que sea de genotipo, vamos a ponerle A y B, ¿ya? Así. Y esto lo cruzamos con un individuo que sea así. ¿Ya? ¿Este individuo de qué color será? ¿De qué color será este? ¿Pero son dominantes o recesivos? Los genes dominantes son los que funcionan y los recesivos no funcionan. ¿Ya? ¿Qué sería este? Azul. Blanco, azul, rojo, naranja. Azul. Blanco. ¿Por qué? Porque necesita blanco para poder ser azul. Ya. Necesita una mayúscula para que pueda pasar de blanco a rosado y un B mayúscula para que pase de rosado a azul. ¿Cierto? Como tiene A minúscula, da lo mismo que tenga B. Igual va a ser blanco. Y este será rosado, porque tiene A mayúscula, por lo tanto pasa de blanco a rosado, pero no tiene ninguna B mayúscula, no puede pasar hasta azul. Pero los descendientes de esto van a ser así. Y van a ser azules. Entonces, piensen esto. Partimos de una planta que era blanca, ¿ya? Y una planta que era rosada, y terminamos con una planta azul. ¿Ya? ¿De dónde salió el azul? Partimos de blanco y de rosado. Surgió algo nuevo, que no estaba en el fenotipo. ¿Ya? Esto ni siquiera tiene siquiera hacer una cosa similar a la anterior. ¿Ok? Por eso es que no siquiera se puede analizar en base a la ley mendeliana. Se quedó la otra planta. ¿Ok? Se quedó la otra planta. Este fenómeno se conoce como complementación. ¿Ya? Esto era un mutante. Esto era un mutante. Se complementaron y se regeneró el fenotipo original. ¿Ya? Hay otras formas de complementación que son más complejas y que se han generado en la línea evolutiva de los humanos y de un montón de otros mamíferos. Imaginen este caso. ¿Ya? En un sistema, imaginemos el ser humano hace cientos de miles de años. Había un sistema donde se generaba una complementación. Imaginemos una hormona y un receptor. ¿Ok? Una hormona y un receptor. ¿Ya? Ambos proteicos y generaban una interacción. En un individuo se generó una mutación de modo de que la hormona ya no era capaz de unirse con este receptor. ¿Ok?
Asumamos de que la mutación no fue tan grave como para que se genere un problema en el individuo y pudo tener descendencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? En una futura línea puede generarse una segunda mutación, pero ya no en la hormona, sino en el receptor. Y ahora vuelve a generarse una complementariedad entre los dos elementos. Esta es una nueva hormona, parecida a la original, pero no es la original. Este es un nuevo receptor, parecido al original, pero no al original. Estamos plagados de hormonas que se parecen y de receptores que se parecen. Y se han ido generando así. En algunos casos, por duplicación génica, se ha conservado, no ha habido la mutación, etc. Pero se genera este fenómeno. Y al final se complementan y pueden adquirir funciones nuevas. ¿Ya? Entonces, este fenómeno es un fenómeno en el cual permite la interacción, es aleatoria, no siempre sea así. ¿Ya? De millones de casos que se van perdiendo, algunos han llegado a funcionar. ¿Ya? Algunos hartos, en realidad. ¿Ya? Porque al final de cuentas, si se genera una mutación en un aminoácido, podría generarse una mutación en otro aminoácido que sea complementario y se vuelve a reajustar el modelo. ¿Okay? Eso es complementación. Una de las formas asociadas a la complementación es la epistasis. ¿Ya? Y el modelo clásico que siempre se analiza es el de los perros labrador. ¿Ya? En los golden también se da, pero más en el labrador. En el labrador existen, no sé ese modelo, ¿cómo se dice? Variantes. Es una raza, pero no sé cómo se dice con su raza. Es una de versiones. Tres tipos de pelaje, digámoslo así. El crema, el café y el negro. ¿Ya? Están controlados por dos genes. Pero para que se manifieste la tonalidad marrón negra, el otro alelo debe estar en estado recesivo, ¿ya? O al revés. Los cremas exactamente lo que dije, para que se manifieste el café o el negro, me enredé. Ya, empecemos al revés. Los que son crema son porque tienen el gen en estado recesivo. ¿Ya? Imaginemos esto. Tenemos una secuencia enzimática de generación de pigmento. El gen E mayúscula, ¿ya? El gen E mayúscula produce un pigmento café. ¿Ok? Por lo tanto, si el gen E mayúscula está presente, el individuo podrá pasar a ser café. Y si va a ser negro, dependerá de un segundo gen. ¿Ok? Pero si tenemos de que el E está en minúsculas, es decir, recesivo, no importa cómo sea el B. ¿Ya? Estos cuatro que están acá, fíjense, tienen los cuatro E minúsculas. Tiene B mayúscula, heterocigoto, homocigoto, recesivo. Da lo mismo como es el B. Para que el B se exprese, el E tiene que estar en recesivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos de que el E sería el gen que es el que comanda el proceso general y se llamaría el gen epistático, mientras que el B depende del estado de E, que se llama gen hipostático. ¿Okay? Porque para que B se manifieste depende de que E esté en dominante. Si E está, como en este caso de acá, E dominante, vamos a hacerlo con otra mitad. ¿El de qué color es?
Ya. Imaginemos que tengo un pigmento y es crema. ¿Ok? Ese pigmento crema va a pasar a café y luego va a pasar a negro. ¿Ya? Para que pase de crema a café, yo necesito que esté en mayúscula. Para que pase de café a negro, yo necesito B mayúscula. ¿Ok? Entonces, todos los animales que tengan una E mayúscula y una B mayúscula serán negros. Todos estos tienen una E mayúscula y una B mayúscula. ¿Ok? Los que tienen una E mayúscula y una B minúscula, las dos B minúsculas, ¿ya? Van a ser solamente café. ¿Ok? Siendo E mayúscula. E mayúscula, B minúscula, E mayúscula, minúscula, E mayúscula, minúscula. Y los que tengan las dos E minúsculas se quedarán en crema. Y no importa cómo sea B. No importa si B es mayúscula o B es minúscula. ¿Ok? Entonces, para que B haga una diferencia, tiene que estar E en mayúscula. Si E está en minúsculas, da lo mismo que forma tenga B. ¿Ya? Por esa razón es que se dice que la expresión, en este caso del gen B, que es hipostático, depende del gen E, que sería el epistático. ¿Ya? Un caso en humanos es lo que se conoce como el fenotipo Bombay. ¿Ya? Se conoce como fenotipo Bombay porque fue un caso que ocurrió en Bombay, en esa ciudad en la India. ¿Ya? Había una pareja, ¿ya? Aquí pueden ver, hombre-mujer. Hombre era, estos grupos sanguíneos ABO, era A, la mujer era B, y tuvieron estos 4 hijos. ¿Ya? AB, O, A y B. ¿Ok? Esto, ¿cómo se puede explicar? Si hubiese sido que la madre es A, podríamos haberle buscado una explicación en la infidelidad. ¿Ya? Pero la madre es AB. Si la madre no le pasó el A, tenía que pasar el B. Si la madre no le pasó el A, tenía que haberle pasado el B. ¿Ok? Entonces, esto no calzaba. ¿Ya? Eso se descubrió porque se tenía que hacer un análisis de herencia de la descendencia y todo. ¿Qué es lo que ocurre? Imagino que han visto el tema de los antígenos, ¿cierto? Que saben que son proteínas que tienen un oligosacárido, ¿no? Para determinar si un individuo es antígeno es B o A, hay una enzima, hay dos versiones de enzima, ¿ya? Cuando se está generando una proteína en el glóbulo rojo, hay enzimas que les agregan azúcares, ¿ok? Y le agregan esta cadena de azúcares que se conoce como el antígeno H, ¿ok? El antígeno H. Si la persona no tiene ningún gen funcional para el siguiente nivel, se queda así. Si la persona tiene un gen que conduce a una enzima para el grupo B, se le agregará este azúcar. Si la enzima es de otro tipo, se le agregará este azúcar. ¿Ok? Si la persona tiene las dos enzimas, algunos carbohidratos recibirán este y otros recibirán este. De ahí la persona será AB. ¿Ok? Así se condiciona. Pero para que los genes, para que las enzimas puedan agregar esto, tiene que existir el antígeno H. Y en este caso puntual, la persona había perdido un gen anterior que era el que codificaba para colocar este azúcar acá. ¿Ya? Entonces, en realidad, como no se colocaba este azúcar, tampoco se colocaba esto. Y si no se colocaba esto, no se podía colocar nada encima. ¿Ok? Y aquí el problema es que cuando se hace el análisis para saber grupos sanguíneos, es un tema de coagulación. Se colocan 4 gotitas y se colocan ahí anti-A, anti-B, etc. Si no da anti-A ni anti-B, uno asume que es 0. ¿Okay? En la actualidad se está haciendo también un antígeno anti-0 para determinar si realmente pertenece a 0 por causa de esto. Porque si a una persona de este grupo Bombay le ponen sangre del grupo 0 pensando que es 0, la matan. ¿Ya? Hay muy pocas personas que tienen esto. Pero aquí se puede entender
cómo es que el tipo de grupo sea A o B depende de otros genes anteriores. ¿Ya? Entonces aquí, estos serían hipostáticos con respecto a las enzimas anteriores. ¿Ya? Y este no sería grupo 0, es un grupo falso 0. ¿Ya? El grupo Bombay. Entonces, pues sí, puede ser. Otra problemática del análisis mendeliano es que Mendel asumió de que un carácter estaba codificado por un gen y un gen codificaba para un carácter solamente, ¿ya? Pero existen genes que son importantes que funcionan en numerosos tejidos, ¿okay? Y ese fenómeno se conoce como pleiotropía, ¿ya? La pleiotropía se da en genes que funcionan en diferentes tejidos y que son relativamente importantes. Entonces, si tenemos una mutación, se reflejará en diferentes tipos de tejidos, obviamente. Por ejemplo, el síndrome de Marfan. ¿Ya? No sé si lo conocen, este caballero que está acá. Abraham, ¿ya? Tenía el síndrome de Marfan. Afecta a los ojos, afecta el esqueleto, se genera una depresión en la zona del pecho, se genera aracnodactilia, entre otras cosas, ¿ya? Genera dilatación de la aorta, entre otras cosas. Entonces, son varios sistemas los que se ven afectados. Y el problema es que no en todos los individuos se afectan todos los sistemas. En algunos individuos pueden que se afecte los ojos y el corazón. En otros, solamente el corazón. En otros, todos. Depende del grado de afección, ¿ya? Y eso complica el análisis. ¿Okay? Uno de los grupos de enfermedades más fascinantes son las porfirias, ¿ya? No sé si las han escuchado, las conocen, las han visto alguna vez, ¿ya? Las porfirias son enfermedades de la degradación del grupo hemo, ¿okay? Están asociadas a un grupo de enfermedades que se conocen como mitos antiguos, que pueden ser explicados con los avances de medicina moderna, ¿ya? Las porfirias se relacionan bastante con lo que es el mito del vampirismo. ¿Por qué razón? Las porfirias, que son derivadas del grupo hemo, son moléculas que son fotosensibles, ¿okay? De modo que las personas que tienen alguna de estas enfermedades de tipo porfiria tienen una sensibilidad a la luz solar, ¿okay? Sufren quemaduras por el sol, como los vampiros, ¿ya? Las personas que tienen porfiria presentan un problema de debilidad vascular, con lo cual se generan sangrados. Por ejemplo, sangrados en los ojos, sangrados en las encías, ¿ya? Las encías se retraen, con lo cual se le ven los dientes más grandes, ¿ya? Como tienen problemas de exposición al sol, en general suelen ser más noctámbulos, tienen problemas, olvidé el término, sufren de catatonía. La catatonía es cuando una persona aparentemente ha fallecido y luego vuelve a despertar, ¿ya? Y además, encima de todo, en el ajo hay unos compuestos en el ajo hay unos productos, hay unas moléculas que interactúan con las porfirias y hacen que generen mayor daño oxidativo, ¿ya? Entonces hacen que la enfermedad se agrave. Y de hecho se han encontrado bastantes, se han analizado hartas momias, ¿ya? No momias, sino cadáveres de Alemania, de Francia, de la época medieval. Y se ha encontrado de que la gente de la zona, habían muchos grupos de personas
que presentaban genes para porfirias, ¿ya? Y otra de las cosas que es curiosa de esta enfermedad es que no es una enfermedad que se manifieste siempre, sino que se expresa o se manifiesta bajo momentos de tensión o estrés, ¿ya? Entonces imagínense esto.